Bueno, tenemos ahora la segunda mesa de este seminario, ¿no?, que se denomina Parto Institucional y Partería Tradicional Indígena, Reflexiones desde la Salud Intercultural. Y, por favor, les agradecemos que puedan tomar asiento. Aquí dos de las ponentes tienen que salir rapidísimo por compromisos que ya están pactados, así que empezamos. Entonces, tenemos una primera ponencia, que es un estudio sobre cesáreas con mujeres quechuas y aymaras, de la doctora Mariela Planas, docente e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, adelante, Mariela. Bueno, un gusto estar acá, todavía después del break. Voy a tener que irme volando porque dicto clase a las 8, y veré sus comentarios, me imagino, en un video que estamos haciendo. A ver, entre todos mis papelitos. Hicimos una investigación en el 2015 sobre cesáreas, en realidad emergencias obstétricas que habían terminado en cesáreas en varios distritos. Lo hicimos en Cajamarca, lo hicimos en Amazonas y lo hicimos también en Puno. Y lo que les traigo ahora es resultados todavía, digamos, parciales de lo que encontramos en Puno. Fue una mezcla, de todas maneras focalizada, hubo un mes de trabajo de campo. Es un poco triste como cada vez podemos hacer menos escenografía, ¿no? Pero digamos un mes y medio en donde estuvimos caminando, conversando, pero también entrevistamos mujeres, entrevistamos sus parejas, mujeres que habían sufrido, digamos, mujeres post-cesariadas, sus parejas, sus familiares, tratando un poco de que nos cuenten cómo había sido ese proceso de la aparición de la emergencia, su relación con los servicios, y después los resultados de la experiencia de cesárea. Voy a hablar en este contexto de 4 cosas, de algunas. Lo primero es esto que ya empecé un poquito, que la relación del Estado y la población, que me parece un marco contextual bien importante para entender. Y luego hablar un poquito de las políticas, el contexto de las políticas de cesárea, relacionar también la política intercultural y cómo no ha llegado, digamos, a los hospitales, ¿no? Cuando hablamos de cesárea hablamos de no es atención primaria, ¿no? Aunque el circuito empieza desde ahí. Luego el tema de la oferta de medicina tradicional también me parece interesante, por tanto es también un contexto en Puno que a mí, digamos, nos sorprendió de las personas que entrevistamos, tanto en Asillo, que es quechua hablante, como en Juli, que es población aymara, y estamos hablando de todas maneras de comunidades y centros poblados que están muy cerca, o sea, a 15 minutos de un hospital, ¿no? Entonces muy articulados. Ninguna había dado parto, digamos, solamente una de ellas había tenido su hijo de 15 años en parto en casa, lo que da cuenta de que el parto institucional, digamos, ha calado. La pregunta siempre es cómo, ¿no? ¿A qué costo también? Luego quería leerles un poquito un relato sobre una de las mujeres cesariadas y después discutir un poco el tema central, que es que creo que mucha de la evidencia que existe en relación a los efectos, digamos, de la cesárea tiene que ver con evidencia generada intrahospitalaria, ¿no? En las horas siguientes a la cesárea. Y hay muy poca investigación sobre el impacto psicosocial, ¿no?, de la cesárea. La mujer ya va a su casa y cuál es el tipo de vida que tiene. Y sobre eso un poquito quiero hablar. Entonces, hablando primero retomando esto de la relación Estado, pueblos indígenas,
Me parece interesante contarles que cuando me llamaron para hacer este estudio, que era un estudio sobre cuidados obstétricos de emergencia, era el tema de por qué otra vez está este reflejo, ¿no? ¿Por qué las mujeres no utilizan o sea, no aceptan, ¿no? No aceptan ser cesareadas y no aceptan transfusión de sangre. O sea, así era la pregunta levantada del Estado, porque me contactó por salud. Y en ese sentido querían que vaya a comunidades muy dispersas, lejanas, remotas, ¿no es cierto?, para responder esa pregunta, ¿no? Y por supuesto, por detrás de este planteamiento del problema está ese supuesto, ¿no?, de que todos, digamos, andamos mal. ¿Por qué? Porque la cultura de la gente, ¿no es cierto?, no les permite hacer lo correcto. Entonces caemos, digamos, sobre mojado con este tema de menosprecio del conocimiento y de las capacidades indígenas. Pero bueno, entonces fue interesante la negociación, porque yo lo que les dije es, pero digamos, los cuidados obstétricos de emergencia en una zona remota, digamos, no está, porque digamos, el estándar sería para una hemorragia posparto que tiene que estar a 2 horas de un foro donde puedas tener cirugía, ¿no? Y entonces yo les dije, ese es el momento en donde ustedes se encuentran y pueden ofrecer algo, ¿no? O sea, ahí está la red armada. Mandarse a 20 horas del primer establecimiento FONB que podría, digamos, ponerle estabilizarla para llevarlo, es cosas que me alucinan, ¿no? Yo he estado por ejemplo, en Ucayali, en Los Cacos, donde el primer FONB está realmente a 20 horas y aún así la prestadora de salud que realmente le estaba pasando mal, estaba sola en una comunidad, no tenía ninguna, pues, digamos, le estaba costando mucho trabajo relacionarse con la comunidad, pero exigía que el parto sea domiciliario, cuando el puesto de salud estaba peor que cualquier casa, les voy a decir. Pero es interesante, o sea, contarles cómo empezó la pregunta, y entonces después terminó la pregunta diciéndole un ratito, o sea, veámoslo, no con los más lejanos, sino en los sitios donde se está ofreciendo, se supone que es el estándar, ¿no?, de calidad. Y veamos, no solamente, veamos la relación y la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, que incluye accesibilidad también financiera, la aceptabilidad que tiene que ver con pertinencia cultural, y el tema de la calidad. Y veámoslos también articulados con cosas que ya sabemos de la literatura de mortalidad materna, que ¿está Janine todavía por aquí? Que no tengo lentes. Sí, que ya esos trabajos son iluminadores, ¿no? Porque a veces uno hace investigación, digamos, cualitativa y, o sea, ahí tenemos un gran salto adelante de hipótesis, o sea, de ejes temáticos claros que ver, ¿no? A partir del trabajo de Janine. Estatus y autonomía de la mujer, definitivamente, red de soporte social y, claro, concepciones del cuerpo, salud, enfermedad y cuidado, ¿no? Cuidado durante el embarazo, parto y puerperio, ¿no? Entonces era, ¿cómo relacionamos eso, ¿no es cierto?, la comunidad con la oferta de servicios? Y cómo se articulan eso en lo que son estos 3 modelos de demora para mortalidad materna. Entonces era la pregunta de la utilización de los servicios en esta relación entre lo que pasa en la comunidad relacionada en la interacción con los servicios y lo que ofrecen los servicios. Entonces, en términos de políticas de cesárea, lo que les quería contar es que, digamos, al inicio de los 80, la Organización Mundial de la Salud plantea, y esto es en el marco de la preocupación de irse desde pensar en control prenatal como el espacio, digamos, para disminuir riesgo de mortalidad materna y ver más bien que es un tema de servicios de emergencia obstétrica y de redes, que más o menos entre el 10 y el 15% de cesáreas, ¿no es cierto?, estaba demostrado que disminuía la mortalidad materna, ¿no? Ese pronunciamiento del 1985 ha tenido muchos problemas, porque como muchas veces pasa,
se comprende, ¿no es cierto? Esto, porque además fue poco cuidadoso y porque puso un estándar a partir de una investigación que ahora está siendo cuestionada, pero que empezó a verse como meta. ¿Les suena conocido este asunto? Se empezó a ver como meta. Entonces la meta era llegar a 10 o 15% de cesáreas. Y no, además la meta, digamos, caló en acuerdos de gestión, ¿no es cierto? Por ejemplo, del Parsalú con las regiones, que tenía una serie de indicadores. Uno de ellos era el indicador de cesárea, de número de cesáreas, pero no en cualquier población, en población rural, ¿no? En el 2015, y hemos hablado un poquito de lo que implica el indicador, ¿no es cierto? Y cómo es un incentivo, ¿no? Y yo creo que se ha creado, eso tuvo consecuencias que son nefastas, ¿no? Lo he visto más cercanamente, consecuencias que son nefastas porque ciertamente la cesárea es un procedimiento desde el punto de vista, digamos, quirúrgico relativamente sencillo, desde el punto de vista organizacional práctico, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista económico, me parece que el CIS, a ver, quién sabe, corríjame, el CIS me parece que paga más por la cesárea, claro, pero porque se utilizan otras cosas, ¿no es cierto? Pero no hay un incentivo económico que le caiga al bolsillo al médico, pero indirectamente sí, por el tema del tiempo, ¿ya? Y la otra cosa es que yo he visto, y esto no es en Puno, pero he visto, por ejemplo, en Amazonas, cómo para llegar a estos 10% de cesáreas, se contrataba a un médico porque el Hospital de Santa María de Nieva no tenía, tenía, digamos, la infraestructura y el equipamiento, pero no tenía un obstetra, ¿no? Un médico ginecobstetra. Entonces se le contrataba 15 días a la semana para que venga de otro lado, ¿no? Y sí puede ser increíble cómo se levantó la cesárea, ¿no? Pero en su contrato tenía que hacer un mínimo de cesáreas. Entonces esta lógica, en realidad, yo puedo centrarme en esto, pero todo lo que, la consecuencia que ha tenido y cómo hemos hilado esto como política pública, realmente es, yo diría que escandaloso, porque hemos dado lugar a varias discrecionalidades que van en contra de los derechos de las mujeres. En el 2015, justo cuando estábamos empezando a hacer el estudio, sale otro pronunciamiento de la OMS, un poco poniendo el parche en lo que había hecho y diciendo que no lo vayan a tomar literal, ¿no? Que en realidad hay que hacer las cesáreas que las mujeres necesitan, ¿no? Pero ya un poco tarde, ¿no? Me parece que esto es un tema también de investigación en cómo, o sea, eso deberíamos investigar también, cómo unas ideas se plantean, y es este tema, y tiene tanto que ver con el tema de acubesia, etcétera, ¿no? Se plantea una cosa, pero no, ha sido una cuestión de contar cuántos recursos teníamos para poder enviar y distribuir, ¿no? Como que la cosa fuera tan sencilla, ¿no? Cuando las cosas se articulan y se entienden en la lógica de la cultura organizacional en que se está, ¿no? Y dentro de la cultura organizacional también, digamos, la cultura de respeto a la autonomía. Y ahí, bueno, y no voy a entrar en el tema de ideología racializada, jerárquica, ¿no? En relación a poblaciones rurales, sobre todo y pueblos indígenas. Entonces, aquí hay un tema que creo que es importante de contexto de conocer, en relación al tema de cesáreas. Lo tercero que quería conversar antes de empezar con mis datos es el tema de medicina tradicional, ¿no? Yo encontré, la verdad que con mucha sorpresa en Puno, que lo que les decía, que digamos de las personas que entrevistamos, por lo menos en estas dos comunidades, y de verdad que ya no había una partería activa, y una historia de perseguimiento se dice, de persecución a la partería. De hecho, recuerdo que creo que fue Fiorella que me contó, que está aquí, porque ayudaron en este estudio Fiorella Farge, que está aquí, está también, está Boris Lazo, estuvo también trabajando conmigo Ana Lucía Raurau, y estuvo Renzo Laura, gracias.
Y me contaba, por ejemplo, que apenas llegaron, la interacción con el servicio, y eso ha sido en Asillo, lo que quería saber la obstetra era dónde estaba esta partera que se estaba escondiendo y nadie daba nombre y se dedicaba a hacer abortos. Y era así, era totalmente de ver cómo encontramos esa partera, absolutamente persecutoria, ¿no? Entonces yo creo que en la zona ha habido una activa búsqueda y supresión de la partería. En cada región es diferente también, ¿no? Eso es lo que yo he podido observar acá. Luego lo otro que quería hacer era contarles un poquito de esta mujer que voy a llamar Santuza, porque creo que me va a permitir, voy a leer un poquito la historia, porque me va a permitir tratar de varias cosas, ¿no? Santuza tuvo una cesárea hace 2 años. Perdón, quiero decir una cosita más. En este tema de la mala práctica en relación a la cesárea, hay también un tema organizacional que tiene que ver con los prestadores de salud, también en primer nivel de atención, que no se quieren hacer responsables de un caso que podría ser un riesgo. Y entonces yo he visto, he presenciado también, los antropólogos y antropólogas que han trabajado conmigo, varios casos en los cuales, en verdad, o sea, si no llegaste al día, primero cosas bien relativas de estándares biomédicos que en realidad empiezan a salir nuevas normativas que están cuestionándolo. Por ejemplo, el tiempo de, si se pasa de un día, ¿no es cierto?, ya es un peligro, ¿no?, un riesgo. Lo otro, el tema de macrosomía, ¿no?, o sea, que está con la cabeza muy grande, o el bebé es muy grande, una y otra vez, y se utiliza en realidad de una manera discrecional, simplemente para no asumir responsabilidad, ¿no?, y presionar. Ese también es un tema que merece atención, ¿no? Y entre otras cosas porque la manera de medir, primero la atención primaria, poder medir eso es bien, o sea, yo creo que no está en capacidad del personal de medir eso, ¿no? Entonces muchas veces esto es como diagnósticos al tuntún, ¿no? Igual lo he visto también en hospitales. 5 minutos. 10. La señora Santuza, nacida y residente de una comunidad campesina de Asillo, es huérfana de pequeña y creció con sus 4 hermanos, 2 de los cuales fallecieron antes de la mayoría de edad por enfermedad y accidente. Los crió la abuela y su padre, todos viven en casas contiguas en la comunidad campesina. El padre del último hijo, de 2 años, de la señora, la abandonó cuando se enteró que estaba embarazada. No hay pues, ¿no?, para comer, me voy a trabajar, así nomás dijo, y ya ni más regresó, contaba Santuza. Cuando le preguntamos si quiere volverse a casar, nos dice riendo, ya no, ya, igualito se puede escapar. Es una madre soltera. Entonces, cuando empezaron los dolores de parto a mediodía, solo estaba en su casa su padre y una sobrina que estaba de visita. Aunque quería dar parto en su casa, su tío insistía en llevarla al hospital. Tienes que ir al centro de salud, me decía. ¿Qué tal de repente te pones mal y quién te puede ayudar en la casa?, me dijo. Pero ella tenía miedo porque en su último control le habían dicho que tendrían que hacerle una cesárea. Aunque su parto anterior había sido institucional, esta vez prefería quedarse por miedo a que le hicieran la cesárea. Le habían dicho que el bebé no está en su sitio, me decía que me van a hacer cesárea y tenía miedo. Me dijo que su cabeza está bien grande, que no va a poder dar parto. Para su hermana, es bien interesante esta cuestión de cómo se llaman los problemas, ¿no? Por ejemplo, en Amazonas, el problema se llama niño grande, ¿no? No pelvis pequeña. Y es una gran diferencia, porque el niño grande significa que tú los últimos 2 meses te cuidas de no comer mucho. Pero con una pelvis pequeña, ¿qué haces?, ¿no? O sea, bueno. Para su hermana, el parto de la señora Santuza no progresó porque se traumó desde que le dijeron que le harían una cesárea. Peor, creo que con eso lo que hablan hacen tener miedo. De repente, ¿qué cosa me van a hacer? Este tema de la incertidumbre de la población cada vez más me parece un tema, o sea, el que no pueden predecir, la relación con el Estado. De cada uno creo que tiene miedo y así creo que con eso, o sea, con el miedo se trauma. Vamos a hacer cesárea, le vamos a hacer cesárea, le dicen ya tienen miedo, más nerviosos se ponen ya, nerviosas se ponen, ¿no? Por ejemplo, cesáreas, son producidas, o sea, eso de ser necesarias, una mujer está
dilatando perfecto, que ha sido uno de los casos. La vemos en el hospital. Y entra a sala de parto. En la sala de parto hay otras 2 parturientas que están gritando. Ella misma dice que ve todo lleno de sangre. ¡Pum! Paró la dilatación. Eso es producido organizacionalmente. ¿Quién toma responsabilidad de eso? A las 5:30, entonces nadie habla del miedo, ¿no? Del miedo. A las 5:30 de la tarde, pensando que en la noche podrían sentir más dolor, decidió ir al centro de salud para dar a luz. Su tío y su esposa, que es buena amiga de la señora Santuza, organizaron el transporte en auto particular y la acompañaron. En 15 minutos estaba en el centro de salud y a pesar que pedía que le pongan la ampolla de oxitocina para acelerar el parto que tanto había apreciado en su anterior, una de las cosas que más empieza a apreciar la gente, por lo menos lo que yo veo en zona rural, es la oxitocina, por el tema de acelerar el parto. Una hora después de su llegada la derivó al hospital de Azángaro. En 30 minutos, le informan que el ombligo del bebé está amarillo. Ya no voy a seguir, porque ya me distraje. Pero, qué pena, pues estaba contra bonito la historia. Y es una historia en la cual Santuza, ¿saben por qué? Porque una de las cosas que encontré en el estudio y que rápidamente voy a resumir es que no solamente el tema hospitalario y que no se incluye ninguna pertinencia cultural, ¿no es cierto? Y además pertinencia cultural que tiene una validación totalmente biomédica, ¿no? O sea, hasta hace como unos 8 meses hay una validación biomédica de los masajes para acomodar al bebé y sin ecografía. O sea, hay un montón de cosas que no estoy diciendo que sea, digamos, el criterio que me permite validar lo que la gente quiere, no creo, ¿no? Pero solo para decirles que algo biomédicamente viable por digamos, estudios de Cochrane de sistematizaciones como son tomar agüita, comer, no se ofrece, ¿no? El tema de frío, calor, hay un montón de cosas sentidas, además del maltrato y la falta de información que las hagan caminar al día siguiente, ¿no? Realmente es un desencuentro, ¿no? Pero lo que le quería contar es que solo analizando una partecita de todo eso tenía que ver con el tema de la integridad física después de la cesárea, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la sensación del cuerpo, sino el tema de los cortes. Eran brutales los cortes, a mí me, digamos, asombraban, ¿no? Eran cortes, una de ellas dice, por ejemplo, yo he visto la cicatriz de mi cuñada desde ese tamañito, de mí es casi de acá hasta acá, 20 centímetros, grande y vertical, ¿eh? Es bien grande porque el doctor no lo hizo bien y además no es así vertical, las cesáreas generalmente son así horizontal, pues como la cicatriz pequeña. Entonces hay un tema de integridad física que nadie está hablando, ¿no? Que me pareció muy importante rescatar, o sea, y la cicatriz, la convivencia con la cicatriz es una convivencia como incómoda, vergonzosa, también inclusive en la cuestión del relacionamiento sexual. Y además, no solamente la cicatriz, sino también que incomoda, sienten que no pueden cargar peso, ¿no? Sienten la cicatriz cuando tienen que cargar peso. Entonces, en esta situación, justo la historia de Santuza, que era una madre soltera, y viendo todo este tema que tiene que ver cuando es madre soltera, no tiene apoyo familiar y lo que fuera, es como... No es casual que la entrevistada que más sufre las consecuencias de estos malestares y la consecuente discapacidad para el trabajo sea Santuza, una mujer residente en una comunidad campesina. Santuza estuvo sola en el hospital 10 días que su bebé estuvo en la incubadora. Su tío, que la había llevado al hospital, volvió a la comunidad al día siguiente. Cuando Santuza llegó a su casa, su hijo Esteban se encargó de cocinar y lavar, pero tuvo que a la semana empezar a trabajar ayudando a cortar avena y excavar papa, que es físicamente demandante, porque se iniciaba el año escolar y a Esteban le faltaban sus cuadernos y ropas para que vaya al colegio. Cuando empezó a trabajar cortando avena, le empezó a salir pus de la herida y dolía. Bueno, el tema se complicó por la poca posibilidad de descanso, no tenía apoyo social, ¿no es cierto? Entonces, no tener apoyo social cuando uno además tiene una cesárea, las consecuencias que eso tiene en su vida y en una lógica en la cual
digamos, la mujer campesina andina se aprecia tanto de su fuerza, ¿no? Es una situación que discapacita. Testimonios como el de Santuso indican que las consecuencias perjudiciales de la cesárea pueden ser más severas para aquellas que no disponen de redes de soporte social que le permitan descansar y recuperarse, y que las consecuencias de no poder cargar, porque así decía, no puedo ya cargar ni estito, ¿no? O sea, no poder cargar nada siendo campesina es, digamos, lo peor que te puede pasar, es discapacitante. Comprometen aún más la precaria estabilidad de mujeres rurales pobres que dependen de su fuerza física para generarse ingresos, ¿no? Como en el caso de Santuza. Entonces yo pensaba varias cosas en términos de a dónde puede apuntar, por ejemplo, esta pequeña partecita de la investigación. Uno es, hay que investigar las consecuencias de la cesárea fuera del hospital, ¿no es cierto? Hay que valorar sus beneficios, ¿no es cierto? No solo en términos biomédicos y de sobrevivencia, sino de lo que implica vivir con la cesárea. Y también hay que ver la cesárea mal hecha y cómo se distribuye, ¿no es cierto? Porque estoy segura que, o sea, no puede ser que las 12 entrevistadas tengan, digamos, consecuencias físicas cuando probablemente una mujer que ha tenido cesárea en Lima en una clínica no la tenga. Eso es algo que se tiene que estudiar. Entonces hay que generar más información sobre la magnitud y distribución de las consecuencias que experimentan las mujeres rurales por alguna complicación obstétrica tuvieron cesárea, y en ese sentido eso es el tema de las secuelas, ¿no es cierto? Son mujeres que viven con secuelas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Y creo que el estudio también aboga por una política. A veces hemos estado tan centrados en el tema de mortalidad materna que no vemos las supervivientes de emergencias obstétricas, y ese es un temón también, es importante tomar en cuenta. Y dentro de esa consideración, los perjuicios biopsicosociales que producen cesáreas de emergencia, y sobre todo en mujeres vulnerables, digamos, social o económicamente, ¿no? Así, me quedé un poquito sin leer mi historia, pero... Muchas gracias, Mariela. La buena noticia es que vamos a tener tu artículo en el libro que vamos a publicar prontamente, así que ahí podrán leer completa la historia. Bueno, ahora tenemos la presentación de balance de la implementación de la norma de parto vertical en el marco de los derechos humanos con pertinencia cultural, de la doctora Raquel Hurtado, directora de Medicina Alternativa y Complementaria del Centro Nacional de Salud Intercultural CENSI. Como Raquel iba a viajar, previsoramente hicimos un video, entonces hemos conversado nuevamente y vamos a pasar el video ya que estuvo preparado en el tiempo y todo lo demás. Sí. Buenas tardes, agradecer la gentil invitación del Instituto de Estudios Peruanos al Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud en la persona, ¿no? Mi nombre es Raquel Hurtado, soy médica saludista y actualmente estoy laborando en la Dirección Ejecutiva de Medicina Alternativa y Complementaria. El tema que me voy a ocupar es del balance en la implementación de la norma técnica de parto vertical en el marco de los derechos humanos con pertinencia intercultural. Lo primero que quisiera resaltar es cómo surge el diseño de esta norma, que es la que debe implementar y la que da las pautas para que esta modalidad de atención se pueda autorizar y generalizar en los establecimientos de salud. Esto data del año 2005 y justamente viene del nivel local, exactamente de la comunidad andina periférica Cusco de Huancarani, en ocasión de una visita que hicimos con UNICEF en el año 2005 para ver cómo estaban trabajando con la adecuación cultural y las casas maternas. En esta ocasión, la obstetriz había tenido a bien hacer una encuesta con las madres de las zonas periféricas, quienes le habían pedido o les habían hecho saber que ellas no venían a dar a luz al establecimiento justamente por este tema de que no estaban de acuerdo con ser aisladas, con ser descubiertas, ¿no? Con el protocolo del rasurado, del suero y todo lo que significa la medicalización del parto. Entonces se nos alcanzó esta propuesta como algo original
y en la siguiente reunión de las coordinadoras en ese tiempo de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se indagó si es que habían otras versiones de las otras zonas como Cajamarca, Huancavelica, ¿no es cierto?, Cusco y Puno, y efectivamente cada una de las coordinadoras tenía alguna versión de su propia forma de atender con adecuación cultural el parto, y ese fue, digamos, el origen y lo que dio, y ustedes pueden ver, si ven el detalle, cómo participa acá la región de salud Cajamarca, región de salud de Cusco, Ayacucho, San Martín, Apurímac, ¿no es cierto? Sin embargo, no basta con una norma para poder garantizar que se implemente alguna modalidad de atención, ¿no es cierto?, o este tipo de servicio. Entonces, posteriormente al diseño y a la difusión de esta norma, se han intentado, por un lado, ver la parte de la infraestructura, que en realidad no implica gran esfuerzo, salvo después que se han visto el tema de las camillas especiales, pero para los que conocen esto, bastaría con la misma camilla ponerla en posición erguida o un banquito en forma de U, que está muy generalizado en el ámbito andino. Y para el ámbito amazónico es simplemente sujetarse de una barra o de un apoyo para que la mujer pueda arrodillarse o pararse o ayudarse con una soga y elegir cualquiera de las posiciones erguidas o en vertical para dar a luz, ¿no es cierto? Posteriormente, el intento de difundir y de capacitar o sensibilizar al personal de salud ha sido asumido por diferentes instituciones. Hay un esfuerzo importante de mencionar en el año 2010, 2012, con capacitación bajo la modalidad de pasantías en el marco del programa de apoyo a la reforma, el PAR Salud. También se han diseñado materiales como módulo para capacitación en adecuación del parto en posición vertical con enfoque intercultural, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y el otro tema que ha ido asociado con esta atención es las casas maternas, ¿no es cierto?, para enfrentar las barreras geográficas, y el Seguro Integral de Salud para garantizar el acceso económico. Sin embargo, en el año 2016 surge la actualización de esta norma, que en la actualidad no tenemos una versión así global, universal, para hacer la presentación y para que sea el documento de trabajo. Sin embargo, hay esfuerzos locales, regionales, que están imprimiendo el documento que ya ha sido actualizado. ¿Y cuál ha sido el motivo por el cual se busca la actualización de esta norma? En general, el personal de salud de toda la costa rural o urbana, de todas las ciudades, no identificaba esto como algo que podían utilizar ellos o ofrecer desde los hospitales o para la atención del parto. Pensaban que solamente por las imágenes, desde la carátula hasta los contenidos, que tiene bastante sesgo andino o amazónico, esto no era para la mujer occidental o para la mujer urbana, negando entonces el derecho de un buen porcentaje de mujeres al parto natural, al parto humanizado y el derecho a la maternidad segura que se inscribe, ¿no?, en esta modalidad de atención. Entonces, brevemente les comentaré que la finalidad de la norma original de esta del 2005 era mejorar el acceso de la población andina y amazónica. Sin embargo, la finalidad de la norma actual del 2016, de la norma 121, es contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad materna perinatal a través de la institucionalización del parto en posición vertical, ¿no es cierto?, en el marco de derechos humanos y el enfoque de pertinencia intercultural para todas las gestantes a nivel nacional. Esa es la diferencia, ¿no?, la fundamental en cuanto a la finalidad. Y también, si vemos el tema de los objetivos, el objetivo de la norma, la original del 2005, era establecer el marco normativo para la atención del parto vertical con adecuación intercultural. Sin embargo, en la versión actualizada ya va más allá y establece criterios técnicos para el manejo estandarizado de la calidad de atención integral del parto vertical en el marco de los derechos humanos, basado en evidencias científicas y con enfoque de pertinencia intercultural, ¿no? Entonces, ahí tenemos
la razón de la actualización y las diferencias más importantes. Y en términos del ámbito de aplicación, entonces, si esta norma se limitaba al nivel 1.4, nivel 2 y nivel 3, el ámbito de aplicación de la versión actualizada es de alcance nacional para todas las direcciones regionales de salud, para gobiernos regionales, seguro social, fuerzas armadas, sanidad e inclusive establecimientos de salud privados, ¿no es cierto? El otro encargo, digamos, esto como preámbulo que me solicitó Carmen para poder reflexionar, un tema es en cuanto a si se ha considerado o cómo es que esta norma toma en consideración la participación de las parteras, si hay alguna relación con ellas o si está relevando el rol de ellas como interlocutoras en la atención de la salud materna. Lamentablemente esto no ha sido considerado e inclusive cuando trabajamos entre las diferentes instituciones y personas que opinamos para esta segunda versión, quedamos en que este era un compromiso de hacer un censo, una identificación de cómo y dónde están las parteras y cómo podíamos incluirlas a ella como interlocutoras válidas que acompañen, que permitan ese diálogo intercultural entre la atención tradicional del parto, con todos sus matices según el ámbito, y la atención formal a través de estas normas, ¿no es cierto? Listo. El otro tema el otro eje de análisis para la implementación de la norma técnica de la atención de parto en posición vertical es la aplicación o cómo se puede analizar desde el enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos nos obliga a ver el tema de disponibilidad, ¿no es cierto?, referida al número suficiente de establecimientos, bienes y servicios, así como el programa. O sea, en este caso, disponibilidad, estaríamos hablando de que hayan servicios para la atención materna adecuados, ¿no es cierto?, implementados, que en verdad, como les comenté anteriormente, no necesita gran infraestructura. La misma camilla del parto horizontal puede servir poniéndola en vertical. El tema de accesibilidad, que en este eje sí tenemos accesibilidad geográfica, accesibilidad cultural o económica, que también he comentado que esta norma se inscribe dentro de la adecuación cultural, dentro de o sea, en sinergia con las casas maternas, que son los lugares donde se alojan las mujeres para poder acudir en forma oportuna cuando tienen alguna complicación o para el parto ya en curso. Y el tema de la accesibilidad económica, que con el Seguro Integral de Salud ha alcanzado gran cobertura en estas zonas y a nivel nacional, ¿no? y que prácticamente está, diría, resuelto. Pero tenemos los otros criterios que son el de aceptabilidad y calidad, ¿no?, que son un poco más intangibles, ¿no?, más de empatía, más de respeto, de confidencialidad, de la perspectiva de género y de la... significa también en el tema de calidad el equipamiento, el medicamento, la expertise de los procedimientos que pueda tener el personal de salud. Con este análisis voy a comentar los resultados preliminares de un estudio que estamos haciendo nosotros desde el Instituto Nacional de Salud, porque a nosotros nos compete la investigación para mejorar la calidad de vida. Y el CENSIA ha identificado este tema de parto humanizado, que no solamente es la posición, sino todo el correlato de uso de medicina tradicional, plantas tradicionales, que acabamos de hacer un estudio en Amazonía. Y hemos hecho un estudio rápido de cómo está el estado de la oferta del parto humanizado en 2 hospitales de Lima Metropolitana y una muestra regional andina y amazónica. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Como limitaciones para la implementación del parto, encontramos en primer lugar que es un tema que genera conflicto de interés en el personal de salud que atiende los partos. ¿Por qué? Porque esta atención le demanda más tiempo, le genera incomodidad y es menos rentable si lo ponemos en términos, ¿no?, si lo cuantificamos ya en sector público o inclusive si lo ponemos dentro del Seguro Integral de Salud. Entonces, aquí creo que cabe comentar que el origen del parto, lo que es normal del parto en posición ginecológica, es la invención del forceps. O sea que cuando se inventa el forceps, para comodidad del que va a instrumentar, a la mujer se le decide echar y se inventa esta camilla que muchas dicen es la silla voladora por la incomodidad, y es la comodidad del
proveedor la que está primando sobre la comodidad de la mujer, eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Entonces genera conflicto de interés. Hay prejuicios de parte del personal de salud con respecto a la población objetivo, eso ya lo comenté, justamente por eso es que esta tuvo que ser actualizada y debería tener una imagen más global, más inclusiva para las mujeres occidentales, mujeres urbanas. También el otro tema es la falta de conocimiento de la existencia de esta versión actualizada, ¿no? de la totalidad del personal de salud. Hemos hecho unas entrevistas rápidas y encuestas al personal de salud y aproximadamente un 10 a 20% conoce o dice conocer la existencia de la versión actualizada, pero no conocen su contenido. Y también hay una falta de asunción de parte del personal de salud en el control prenatal de la importancia que es el ofrecer este tipo de parto en el marco del plan del parto y preguntarle en qué posición y si sabe que existen posiciones diversas para dar a luz. Entonces también hay un sesgo de parte de las gestantes. Hemos preguntado una encuesta rápida a las gestantes del control prenatal y en los hospitales de Lima Metropolitana ellas alcanzan, ¿no? el tema del conocimiento no alcanza más del 20 al 30%. También en los hospitales como es el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es el que tiene una mayor estadística y mayor desarrollo de esta modalidad de atención y el tema del acompañamiento, el registro no está al 100%, porque no obstante que hay un código GIS para registrar este tipo de atención y que es mandatorio para poder hacer investigaciones luego y estudios comparativos, hay un subregistro de la atención del parto vertical. Entonces, eso hay que tomar en consideración. Y finalmente todavía faltaría considerar al parto vertical en la gestión de indicadores de desempeño, en la atención del parto normal. No distingue posición y el presupuesto por resultados tampoco lo considera como un indicador, ¿no? Creo que todavía estamos enfrentando este reto para futuro. Entonces, las fortalezas o oportunidades que se pueden identificar con este estudio preliminar es que en el Instituto Nacional Materno Perinatal se ha logrado relevar la implementación de este tipo de atención a través de la información desde el control prenatal y la consideración del acompañante. Y en el año 2009 ha evolucionado de un 5% a un 20% en el año 2016 aproximadamente, según las estadísticas revisadas. En el Hospital Materno Infantil San Bartolomé, no obstante contar con camillas ginecológicas, hemos sido testigos de que estas están subutilizadas o están relegadas como material obsoleto y no hay una decisión política en este momento ni una sensibilización del personal. Además hay un detalle acá, en el Hospital San Bartolomé las obstetrices no atienden parto y esto hay que decirlo porque siendo los médicos, ginecostetras o residentes o internos, ¿no? En su mayoría, o podría ser 50-50 hombres y mujeres, las obstetrices son mayoritariamente mujeres y cuando ellas están de intermediarias en la atención del parto o han recibido este tipo de capacitación son muy sensibles y muy proclives, muy empáticas a dejar el protagonismo de la mujer para el parto fisiológico. En el ámbito andino, el caso de Belén Pampa en Cusco, que se mantiene como centro de salud de referencia y fue sede de pasantía, se ha recuperado la oferta de parto vertical desde el año 2016 y en el caso de Curahuasi también alcanza un promedio de 80% de partos. Sin embargo, también han bajado a consecuencia de los casos de muerte materna. Una muerte materna en el año 2012 para Curahuasi y otra para Belén Pampa en el año 2013. Finalmente, los retos pendientes que tenemos en la implementación del parto en posición vertical serían, en primer lugar, difundir las ventajas de la atención de esta modalidad de atención de parto humanizado, o sea, posición vertical con acompañamiento, corte oportuno, uso de plantas medicinales entre las gestantes que acuden desde el control prenatal, no cuando vienen ya a dar a luz. Esto tiene que estar en el plan de parto y hablar de las ventajas y de las desventajas también de la medicalización o de la cesárea.
Difundir y socializar la versión actualizada de la norma técnica del parto vertical en el marco de derechos humanos con pertinencia intercultural en todo el personal que atiende partos. Y podríamos recurrir a la gestión local, porque acabamos de venir de Abancay y justamente hemos visto la versión que yo la tenía en USB, ellos la tienen ya impresa con fondos de la direza de Abancay, ¿no es cierto? Más que capacitación es sensibilizar al personal de salud sobre la importancia y las ventajas de este tipo de atención. Reactivar las sedes de pasantía. Tenemos el caso de Belén Pampa, pero también habría que ver cómo está San Marcos, cómo está Vilcajhuamán, Churucampa. Yo creo que es un centro de excelencia de adecuación cultural y para la oferta de este tipo de atención. Y promover estudios comparativos, para lo cual es preciso usar el registro, ¿no es cierto?, y que no siga como una atención subregistrada con este código GIS. Y ojalá a futuro poder proponer un indicador de parto humanizado en posición vertical en el presupuesto por resultados. Muchas gracias. La presentación, partería tradicional indígena y salud intercultural, situación y aportes desde Perú, Canadá y México. Como nos comentó Raquel, va a presentar los resultados preliminares de este estudio. Raquel es magíster y es investigadora del programa de mujeres indígenas de Chirapac. Hola, antes de empezar la presentación me gustaría decir como 3 cositas. Una, que mucho de lo que tengo en la presentación ya lo han comentado diferentes personas. Entonces lo voy a pasar rápido y voy a centrarme en aquellos aspectos en donde no se ha hablado nada. El segundo aspecto tiene que ver con cómo muchas veces se escriben los nombres. Se pone el primer nombre, el primer apellido y nos olvidamos siempre del segundo. Y cuando pienso en lo que cuesta parir, y puesto que el segundo apellido muchas veces es el de la madre, bueno, por lo menos acá, pues es como una reivindicación, ¿no? Es decir, que hay que intentar poner más el segundo apellido como un agradecimiento a nuestras madres. Y el tercer punto, antes de empezar, es que creo que cuando investigamos o cuando nos involucramos en aspectos, en nuestros trabajos, también tenemos que contextualizarlo desde el punto de vista personal. Entonces, para mí es importante explicar que cuando se inicia esta iniciativa, este proyecto en Chirapac, yo estaba embarazada y de la misma manera, o sea, en el proceso de avanzar en la propuesta de este proyecto en conjunto con Canadá y con México, yo iba siendo consciente, probablemente si no hubiera estado embarazada hubiera sido muy diferente, iba siendo consciente tanto de los derechos que teníamos de una manera más práctica, porque era consciente de una manera más teórica y en la lucha, pero también de la vulneración de esos derechos. Y para intentar ser congruente, que siempre es muy difícil en la vida, cuando empiezo a ver en dónde voy a dar a luz, y empiezo a comprender lo macabro del sistema, y lo siento, yo sé que aquí hay muchos especialistas de la salud, yo dije, no, yo no quiero dar a luz de esa manera, o sea, yo no puedo tener un parto tan medicalizado. Bueno, y en ese camino, al final, pues di a luz en Casa Pacari, y aquí está Ángela Broker, y para mí es una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, y eso me hace también solidarizarme mucho con la situación en la que están las parteras indígenas hoy en día, y me indigna ver cómo esa situación, cómo la sociedad no se indigna tanto. Entonces ya me he pasado los 5 minutos antes de empezar. Ya entonces comencé. Bueno, desde Chirapac reivindicamos desde hace mucho tiempo, desde los inicios, el derecho a la salud, tanto de los pueblos indígenas como de las mujeres. También luchamos porque haya una recuperación de los sistemas de salud indígena y reconocemos estos conocimientos. Y reafirmamos la importancia de las mujeres indígenas dentro de estos sistemas y al mismo tiempo intentamos promover un diálogo intercultural, así a pesar de las dificultades que esto conlleva. Y mirando la interculturalidad en las dos direcciones,
porque muchas veces solo se entiende en una. Ya, siguiente. Antes de pasar a explicar un poco en qué consiste esta iniciativa con los otros dos países, me voy a centrar un poquito solo para mencionar derechos, violencias vinculadas a estos derechos, un poco del contexto peruano, que ahí sí que lo voy a pasar un poco más rápido porque ya se ha dicho, y ya concretamente en el Perú qué estamos haciendo, y algunas pinceladas del contexto en Canadá y en México, para ya terminar con algunas sugerencias, recomendaciones. Entonces, mirando el marco de derechos internacional, tenemos tanto en el Convenio 169 como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, como en la reciente declaración aprobada, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En todas hay referencias a la salud en general, a los sistemas de salud indígena, y también hay referencias a la partería y a los derechos vinculados al ejercicio de esa partería. También otro instrumento que para nosotros es muy importante, y para nosotras en nuestro trabajo, es el Consenso de Montevideo, en donde hay un capítulo específico destinado a los pueblos indígenas, la interculturalidad y los derechos. También desde el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se ha abordado muchas veces, tanto en tema de valoración como de denuncia, la medicina tradicional, pero también a la partería indígena. Y hay, bueno, no sé si quienes no conozcan, en el foro se reúnen anualmente y se hacen recomendaciones a los estados, a las organizaciones, a las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas. Bueno, y en todas esas recomendaciones que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo, hay 3 en concreto que están específicamente dedicadas a las parteras indígenas, ya sea de manera directa o indirecta. No las he puesto aquí, pero bueno, si hay personas interesadas, pues solo tienen que ir a la página del Foro Permanente y ahí van a encontrar la recomendación. Pero todas aluden, bueno, la importancia de PTI es partera tradicional indígena, la importancia de incorporarla en el sistema de salud y de reconocer sus conocimientos, también de elaborar y difundir las estrategias innovadoras que se han venido haciendo y fortalecer y ampliar las funciones de la partería tradicional indígena para asistir a las mujeres indígenas y también para que actúen como intermediarias culturales entre ambos sistemas. Entonces, cuando ya les comentaba que cuando hablamos de derechos, pues también hay una serie de violencias asociadas, y en este caso ya se ha comentado, y propiamente en el contexto peruano se vincula claramente con el racismo y la discriminación. Si no existiese racismo y discriminación, estaríamos en otra situación hoy en día. La criminalización de la práctica, que ya se ha repetido varias veces, y hay un tema de violencia obstétrica, clarísimo, en donde, pues, de la manera en la que se están haciendo muchas veces las cosas, se obstaculiza el apego inmediato entre la madre y el recién nacido, o se obligan a parir en una determinada posición, o a practicar cesáreas innecesarias, como ya también se ha comentado. En el contexto peruano, bueno, han ido pasando una serie de 5 minutos solo. Bueno, una serie de aspectos que ya se han mencionado, entonces voy a ir más rapidito, solo me voy a detener en algunos. Bueno, el tema de las cesáreas que ha aumentado, y en el contexto de Ayacucho, que es donde nosotros estamos trabajando en Milcas, ha aumentado en un 10% en los últimos 5 años. Hay una excesiva valoración de los conocimientos universitarios y técnicos oficiales en detrimento de los que no son oficiales. Y otro aspecto también muy importante, la promoción del parto vertical se ha utilizado como una estrategia para que haya un mayor acceso al parto institucional, pero eso no quiere decir que se haya considerado a las parteras tradicionales indígenas en todo este proceso. Bueno, existe la norma, que ya se ha dicho. Creemos, y eso lo hemos ido corroborando en lo que llevamos investigado hasta ahora, que hay una ausencia de la perspectiva intercultural institucionalizada en el sistema de salud, y que algunas veces se queda reducida a la buena voluntad de algunas personas. Y esto también, para nosotros es importante, creemos que se prioriza y superpone el derecho a la salud materna al derecho a las mujeres indígenas. Y la pregunta es, ¿son realmente incompatibles? ¿Por qué hacerlos incompatibles cuando podrían ser compatibles?
esto lo vamos, bueno, hay una muy poca, escasa, no hay casi asociatividad, solo hay algunas iniciativas puntuales y, bueno, y también es verdad que cuando hablamos de las parteras tradicionales indígenas, la situación es bien diferente en el ámbito andino que amazónico. Tenemos, que también se ha mencionado, una política sectorial en salud intercultural, pero un poco el cuestionamiento es ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué inventar más cosas si se tienen? Si en el contexto está, si se tiene este instrumento. O sea, ¿por qué no se hace operativo? ¿Por qué no se le dan los fondos? ¿O por qué, teniendo esta política, después se diseñan otras políticas que entran en contradicción? Y ahora ya voy a centrar, con lo poquito que me queda. Esta es la iniciativa que estamos desarrollando en la parte peruana con Chirapac, en la parte canadiense con 2 organizaciones y en una universidad y una organización, y en México en Guerrero y también en Oaxaca con la organización Quinal. La idea se empieza a fraguar en el 7º encuentro de mujeres indígenas de las Américas, que se hizo en Guatemala, y allí entre los diferentes grupos de trabajo se hizo uno con parteras que venían de diferentes partes de América Latina y, bueno, y de América del Norte. Y entonces, a partir de aquí se recogen tanto los puntos de encuentro como también las situaciones comunes que evidenciaban la vulneración de derechos. Y entonces se decide empezar a hacer una pequeña propuesta, bien pequeña, en estos 3 países, porque hay muy pocos fondos, aunque hay muchas buenas intenciones y mucho compromiso de personas. No se puede hacer tampoco muchísimo si no se tienen unos fondos cuantiosos, ¿no? Concretamente en Perú hay 3 líneas. Una línea que tiene que ver con la investigación, una segunda línea que tiene que ver con dentro de la investigación que estamos ahora realizando entrevistas a personales de salud, todo esto centrado principalmente en Vilcas Guamán, pero también a otras personas, eminencias en el tema. En el servicio de salud, en donde, bueno, cuando entrevistamos a una persona que trabaja en el servicio de salud, su opinión era que el parto vertical era un parto sucio. Claro, nosotras pues tuvimos que, no sé, que contenernos, porque tampoco queremos tener una postura de confrontación, porque pensamos que con la confrontación no vamos a llegar a nada. Y lo que sí estamos ahondando más es en hablar con las parteras, en conocer cuáles son sus sentires, en cómo ellas se autoidentifican como partera, qué consideran que las define. Las define utilizar unos determinados conocimientos ancestrales, las define, bueno, cómo le llegó el aprendizaje, cómo aprendieron. Algunas personas dicen que fue a través de un don. No sé, todo un conjunto de características, pero algo muy importante, no solo dicho por ellas, sino por las personas que dieron a luz con una partera, es que para ellas las parteras es alguien que tiene que ser una persona afectiva, espiritual, confidente e integral, en el sentido de que tenga una mirada integral de la salud. Esto me lo voy a ir saltando, pero bueno, recogí algunos testimonios de las mujeres sobre cómo quieren ser reconocidas o cuáles son sus historias de vida, qué prácticas tradicionales emplean. Esa, la primera línea de investigación. La segunda línea, que con esa vamos a empezar el año que viene, es una formación de parteras sabias a jóvenes, y entre ellas primero, y después vamos a interactuar con la Universidad de Huamanga. Por cierto, está aquí la investigación, la estamos haciendo con Lucy Orellana, una investigación sobre el marco jurídico de las buenas prácticas, y Lucy estaba por acá, no sé si... ¿Sí? ¿Sigue? Ah, hola. Ya. Y esto, de manera paralela, también se está impulsando en México y se está impulsando en Canadá. Y también vamos a promover la formación en las universidades sobre los conocimientos tradicionales. Y bueno, el tercer punto, que también es por una de las cosas que estamos aquí, es generar el diálogo, el debate, muy importante, porque algunas veces nos entendemos entre quienes estamos en el tema, pero cómo entablar un diálogo quien no está en el tema. Para nosotros lo mismo es claro, es obvio, pero ¿y quién no está? También
un poquito más adelante creemos que tenemos que trabajar mucho en el tema de la asociatividad, de que haya una asociación al menos de partería que les pueda fortalecer entre ellas y que tengan una voz que les haga cambiar las cosas, porque al final son ellas las que tienen que hablar. Y en México, solo algunas pinceladas. Bueno, en México hay situaciones similares. La partería, el ejercicio de la partería está también criminalizado, pero al mismo tiempo las parteras son más reconocidas. Hay un registro, se estima que son 15.000, aunque probablemente sea muchas más. El número de nacimiento con parteras es mayor al que se reporta, porque si no tienen un registro, si no están registradas en la Secretaría de Salud, ellas no pueden otorgar un certificado. Entonces, son más las parteras que atienden partos que lo que se dice oficialmente. En el último año, la Constitución de México, de la Ciudad de México, le da un reconocimiento a las parteras. Eso es un gran avance. Claro, que después se cumpla o no se cumpla, y ahí ya veremos. Existe una norma oficial mexicana en donde también se autoriza a las parteras a poder atender partos, aunque esta norma es muy desconocida y existe mucho prejuicio dentro del sector salud. Y de forma comparativa con Perú hay mucha más investigación y más asociatividad en los diferentes estados. Y las compañeras en México, como retos, desafíos, comentan, bueno, que también pasa acá, que las parteras no están transmitiendo sus conocimientos a las siguientes generaciones, entonces muchos conocimientos se están perdiendo. Una creciente medicalización del parto de las parteras indígenas, porque muchas veces a las parteras les obligan a recibir una formación en el sistema de salud, y esta formación está bastante medicalizada, y entonces al final sí, hay parteras indígenas que están atendiendo partos, pero no en la manera en la que lo hacían, sino de la manera en la que le dice el sistema de salud que lo tienen que hacer. Y muchas veces, que también se ha comentado hoy aquí, se condiciona a las usuarias de programas de transferencias condicionadas, se condiciona a tener su parto en el centro de salud, o si no, van a perder los beneficios. O sea, eso parecido acá. Bueno, y las fotos que están viendo ahora, el primer terremoto de México afectó en una de las zonas en donde está la organización Quinal, en Guerrero, y muchas parteras han perdido sus casas, y también los centros de salud, los centros de las mujeres indígenas, las CAMIS, también algunas se han destrozado totalmente. Ahora esta organización ya ha formado a 5 generaciones y actualmente están en este proceso de formación de parteras a parteras, y están fortaleciendo también a las CAMIS. En la experiencia canadiense, se podría decir en general que las parteras tradicionales indígenas están integradas en el sistema de salud y son reconocidas. Las parteras indígenas mantienen vínculos con las parteras no indígenas, a pesar de las grandes diferencias. Se respetan, eso en general, después en la teoría. En algunos casos y en algunas zonas no están así. Y tienen vinculación también con universidades. Trabajan de diferentes modelos. Hay parteras tradicionales indígenas que se han formado en universidades, hay parteras que han adquirido sus conocimientos en las comunidades, y hay parteras que combinan los dos conocimientos, los tradicionales en las comunidades y en las universidades. Y en la actualidad hay en 5 universidades que tienen programas formativos, algunos con más pertinencia cultural que otros. Y abajito, yo no sé si la presentación se van a dar, por si alguien está interesado, bueno, algunos nombres son en inuit, por eso son un poco complicados, pero son algunos lugares en donde se da formación, por si les interesa. Y como un caso emblemático, en un centro inuit que es muy reconocido a nivel nacional, sus estadísticas al día de hoy es que el 97% de los partos que atienden son normales y el 2% solo son por cesárea. O sea, que es un ejemplo, ¿no? Del que podríamos aprender. Y también, a diferencia de Perú, ahí están organizadas y su organización es fuerte. Pero a pesar de todo, de lo que se podría parecer que es el sitio ideal para las parteras tradicionales indígenas, bueno, depende también del Estado. Hay veces que también, si no tienen un cierto título, están criminalizadas, y
hay en comunidades en donde la relación entre las parteras tradicionales indígenas y las no indígenas entran también en conflicto, o sea, pero bueno, en bastante menor medida que aquí en Perú. Entonces, solo para finalizar, algunos retos que ya se han dicho, algunos, pero quizás esto podría dar pie para el debate final. Bueno, uno, creemos que a nivel general es clave dejar ver a la salud como un negocio y dejar de ver a las mujeres como objetos. Entonces aquí es donde entra el tema de género. ¿Qué pasaría si los hombres pariesen? No sabemos, no sabemos. ¿Cómo? Bueno, el segundo punto es, creo que es importante priorizar los derechos de la salud materna infantil en intersección con los derechos de las mujeres y pueblos indígenas, que no sabemos hasta qué punto ahora se está haciendo y eso lo cuestionamos un poco. Y también pasar de la retórica a la práctica. Basta ya de reconocer, ay, sí, esto hay, estos conocimientos, esta plantita, para esto. No, pero tienes que reconocer de una manera tangible. O sea, y eso creo que de momento no se está haciendo. Y dar el lugar, y en eso va vinculado el siguiente, dar el lugar que se merecen las parteras tradicionales indígenas. Porque entonces, ¿qué? ¿Realmente van a desaparecer? Al día de hoy, y ya se están diciendo, las parteras no, evidentemente están en las comunidades, y siguen. Creo que hay un problema de diálogo, o que estamos sordos y sordas, porque no estamos viendo, o estamos ciegos, no estamos realmente viendo cómo es la situación en las comunidades, porque en las comunidades, y eso es una de las cosas que ha evidenciado con la investigación con Lucy y otras investigaciones, las parteras siguen ejerciendo. Entonces, no estamos llegando a realmente a tener un diálogo intercultural. También otro aspecto clave es promover un registro nacional, como lo tienen en México, y la asociatividad. Transformar la currícula universitaria, que de hecho ya hay algunos avances también con Lucy en la Universidad de Huamanga, en donde se van a incorporar ya el aprendizaje de ciertos conocimientos. Porque, como se decía, si los obstetras y las obstetras, cuando salen de la universidad, tienen una formación que choca con la realidad, ¿cómo vamos a hacer realmente para cambiar esto? Desde la raíz, y la raíz es la formación. Y esto es algo que se ha repetido, y también con muchas entrevistas con personas muy sabias, dicen que hasta que no se tengan argumentos científicos, algunas veces no van a hacer caso. Y promover un mayor diálogo, sí, ya se ha dicho también, con personal médico, entre el personal médico y también dentro del personal médico entre los diferentes gremios, porque aquí no hay solo una situación de voluntad, hay una cuestión de que hay personas que se van a oponer porque creen que están perdiendo su puesto de trabajo. Entonces, eso no es algo light. Y después también hay unos intereses que están articulados con intereses políticos. Y entonces, eso lo tenemos que mirar. Porque, ¿de qué sirven estas iniciativas así si realmente no vamos a ver todo el panorama completo? Y cuando vas hablando, cuando vas aprendiendo de personas que saben mucho, pues te da un poco de depresión, porque, o te dice, pues qué inocente, ¿no? Porque realmente el problema es mucho más grande. Y ya me he pasado, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a las comentaristas, por favor, a la mesa, a Ruti Guíñez, Carmen Mayuri y Ángela Broker. Tenemos tres interesantes presentaciones para los comentarios. Empezamos por los comentarios de la licenciada Carmen Mayuri. Ella es directora de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Gracias.
con todas y todos. Muy gratificante poder participar de esta reunión, poder compartir y aprender de todas las experiencias que muchas veces el Ministerio no necesariamente tiene acceso a todas ellas y tiene conocimiento tan cercano de lo que pueda estar sucediendo en algunas partes de nuestro país. La atención de parto vertical con adecuación intercultural, que fue la primera norma que sacó el Ministerio de Salud en relación a esta atención que ya se venía dando en los establecimientos de salud y que bien lo expuso la doctora Raquel Hurtado. Trató de recopilar el trabajo que venían haciendo en las regiones con la intención de poder trabajar o de poder implementar esta estrategia de intervención de reducción de mortalidad materna, que fue la atención del parto institucional. La atención del parto institucional es un indicador que ha sido muy importante en nuestro país para poder reducir la muerte materna. Lamentablemente, en el afán de cumplir con el indicador, quizás se vulneraron algunos derechos. No porque lo haya estipulado el Ministerio de Salud ni porque esté estipulado en esta norma técnica que salió, sino en el afán de que nadie se le debe morir, ninguna mujer debe morir por un proceso de embarazo, parto o puerperio. Es completamente injusto. Y en esa intención de que ninguna mujer se nos muera, el personal ha hecho lo posible por acercar a las mujeres al establecimiento de salud. Ahora posiblemente ya estamos siendo uno de los países más reconocidos en la reducción de mortalidad materna, precisamente por el cumplimiento de este indicador. Quizás ya debemos pasar a una segunda fase, que es acercarnos nosotros a las mujeres de nuestra comunidad. Y en ese sentido se vienen haciendo los cambios correspondientes. La norma de atención integral de salud materna y perinatal, que ya se encuentra lista y en proceso de aprobación y ojalá pueda ser aprobada, incluye ciertos cambios en diferentes acápites, y uno de ellos es precisamente el que en poblaciones indígenas se permite la atención del parto domiciliario, preferentemente por profesional de salud. Y si no puede el profesional de salud acercarse a la comunidad indígena, esta previamente tiene que haber coordinado y capacitado a los líderes que realizan este trabajo en las comunidades para que puedan hacerlo en las menores condiciones de riesgo. El problema es que todos sabemos que no saben, el problema es que nunca sabemos cuándo alguien o una mujer se nos va a complicar en este proceso. Eso no se puede predecir. Y lamentablemente las acciones para la detección del riesgo no es tan sencillo llevarlas a cabo. Pero siendo la hemorragia la primera causa de muerte a nivel nacional, estamos trabajando y ya se ha distribuido a estos lugares más alejados, sobre todo en las 4 cuencas que se está trabajando en la región Loreto, ¿no?
técnicas o digamos tecnología costo efectiva, como son los trajes de TANS, para poder manejar apropiadamente las emergencias obstétricas por hemorragia y que den tiempo de poder trasladar a la mujer que sufre esta complicación rápidamente al establecimiento más cercano. Este tema de la interculturalidad, como bien lo hemos visto, tiene que verse desde varios aspectos. No es solamente no es solamente tampoco que el personal de salud adecúa su manejo, adecúa la forma de trabajo, sino también que de alguna manera tenemos que ir convenciendo a la población que a veces tiene costumbres que van en contra de su salud. Entonces este es un proceso no solamente de aprendizaje, sino de un trabajo coordinado y de hacer comprender al otro que es necesario que se vayan cambiando algunas costumbres que pueden ir en contra de la vida de las personas. Es muy difícil, no es sencillo, sobre todo para aquellas personas que ya tienen una cultura y una cosmovisión del mundo que es difícil llegar a producir el cambio. Entonces, el problema para esto es que el personal de salud no está realmente, digamos, capacitado, calificado para poder trabajar en este modelo. Y eso viene precisamente, como lo habían dicho también, desde la formación. El hecho de ir a los lugares alejados y darles un taller al personal de salud no está trayendo los resultados que realmente nosotros esperamos, porque esto debemos trabajarlo desde la formación universitaria. La violencia obstétrica existe, definitivamente, y más en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y sobre todo en los lugares más pobres. No solamente porque no haya un buen trato con ellas, sino también porque ellas no acceden, o nosotros no permitimos que accedan a los servicios. En el tema de cesáreas, nosotros estuvimos viendo los indicadores nacionales que efectivamente se estaban incrementando las cesáreas a nivel nacional. Sin embargo, y estábamos nosotros en el propósito de reducir este indicador. Sin embargo, no nos dábamos cuenta de que en las zonas altoandinas y amazónicas, en zonas rurales y en lugares de pobreza, las cesáreas eran bastante bajas. Entonces no se le estaba dando acceso a esa mujer pobre a poder acceder a una cesárea para salvar su vida, y muchas veces terminaban muriendo. Entonces es ahí donde nace el indicador de incrementar el porcentaje de cesáreas en zonas de quintiles más pobres. No por que estuviéramos poniendo una meta para el incremento de cesáreas, sino con el enfoque de inclusión, de que esta gente pueda acceder a una cesárea que puede salvarle la vida. Pero vuelvo a repetir, muchas veces en la intención de trabajar por mejorar la salud, las cosas quizás se interpretan de diferente manera, y desde la propia realidad se trata de utilizar todos los mecanismos para poder trabajar y cumplir con los indicadores. Las instituciones y agencias que vienen trabajando en este tema del enfoque intercultural, de alguna manera han tenido alguna coordinación con el Ministerio de Salud.
particularmente en este último año, hemos trabajado con varias de estas instituciones y completamente hay una apertura para poder trabajar de manera conjunta, pero tiene que haber un seguimiento, un monitoreo de estos resultados para que el Ministerio de Salud pueda mejorar también sus documentos normativos y poder de esta manera día a día tener una mejor atención, sobre todo para las comunidades altoandinas y amazónicas. Como les dije, en este año hay un plan de intervención de 4 cuencas en la zona de Loreto, 5 cuencas, y precisamente porque nos hemos dado cuenta, hemos trabajado bastante en la zona altoandina, pero la zona amazónica estuvo bien descuidada. Entonces, estamos trabajando con mucha fuerza y lo que es la Dirección de Poblaciones Indígenas, ¿no? Viene liderando este trabajo y sobre todo lo trabaja con promoción de la salud y la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, porque el trabajo fuerte es salud maternal neonatal en estos lugares. Gracias. Gracias, Carmen. Tenemos ahora el comentario de la doctora Ruth Guíñez. Ella es investigadora y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hola. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar estas presentaciones y por la oportunidad de estar aquí. ¿Puedes un poquito más acá? Sí, ahí mejor. ¿Me parece? A ver, las presentaciones han sido muy motivadoras y muy estimulantes en realidad para pensar en varios temas, muchos de los que también se han comentado en la sesión anterior por las obvias relaciones entre las presentaciones de ambas mesas. Yo quería resaltar 4 temas principales que me parece recogen o que pueden ser motivadas por las presentaciones que se han hecho, que están vinculadas a las políticas de atención de parto, en este caso con enfoque intercultural. El primero tiene que ver con la importancia de la relación entre prestador y usuario, que ha sido presentada, digamos, en varias de las presentaciones, y ahí me parece importante rescatar 2 cosas. Primero, la noción de incertidumbre y de desconocimiento que se tiene, tanto no solo de la mujer, en este caso que va a ser atendida por la salud, sino muchas veces por los mismos prestadores de salud, ¿no es cierto? Y entonces en esa relación de ambos actores en situación de incertidumbre por diferentes razones, ¿no es cierto?, es que surgen muchos conflictos y que surgen también muchos de los problemas que consideramos que luego terminan convirtiéndose en situaciones de violencia obstétrica o de violencia de otro tipo, situaciones de discriminación que permiten que se emitan diferentes tipos de relaciones a partir de ese conflicto, ¿no? Entonces estamos hablando de actores que se encuentran en una situación de peligro, de incertidumbre. La mujer, por ser si bien es un proceso natural, es un proceso natural en el cual la gente muere, ¿no es cierto? Y moría muchísimo más, y entonces es un proceso que de alguna manera, por más que sea natural, uno no está preparado ya para hacerlo sola, ¿no? Hay cierta orientación, hay ciertos conocimientos que se pueden transmitir, ya sea desde parteras o desde el enfoque biomédico, que comparta el enfoque que comparta la mujer, y también desde el punto de vista del médico, ¿no? O del prestador, de la obstetra o de la partera, que tiene recursos limitados y distintos en cada contexto, y esos recursos además también le van a generar más incertidumbre, menos incertidumbre y más capacidad de decisión, por un lado, y por otro la responsabilidad que se les pone y que cargan a los prestadores de salud, ¿no? Entonces, si bien vinculado a lo que decía
Lucy hace un momento, las normas tienen una intencionalidad, a veces esa intencionalidad llega al nivel local, es interpretada a nivel local de manera distinta, ¿no? Entonces sí, se quiere incrementar las cesáreas, por ejemplo, porque se quiere ofrecer esa oportunidad. Sin embargo, cuando se llega al nivel local, donde no hay todos los servicios, no hay todas las necesidades, el prestador de salud entiende que tiene que cumplir esa norma, como en los casos, por ejemplo, que presentaba Marilena Plana, y entonces tiene que hacer las cesáreas, pero solo tiene 15 días. Y entonces, ¿cómo es que este proveedor responde y resuelve esa incertidumbre de cumplir con qué norma y con qué criterios, ¿no? Entonces, hay mucha discrecionalidad también en términos de qué es lo que pueden hacer y la seguridad que tienen para tomar decisiones o no y no ser castigados o sancionados por eso también, ¿no? El otro punto que quería mencionar, vinculado también a las políticas, es que cuando uno habla de políticas interculturales, de atención a la salud materna, por ejemplo, de parto intercultural, está pensando en intervenciones puntuales, ¿no es cierto? Entonces, más que una política de parto intercultural, es una política de reducción de mortalidad materna o de inclusión indígena, de población indígena, en la cual el parto es una intervención más. Y entonces el impacto que puede tener esa intervención hay que medirla en función, no se puede medir aisladamente tampoco, hay que medirla en función a otras intervenciones que se encuentran en camino, que se están poniendo en práctica, etcétera, y cómo éstas interactúan, ¿no? Entonces sí me parece que han habido aportes importantes, pero hay que medir también, no se puede esperar que sea la solución a todos los problemas, sino medirlas en términos a intervenciones más amplias y generales. Algo que me parecía muy importante resaltar de la presentación de Raquel y de la norma de parto vertical tiene que ver con que esta estrategia surge del nivel local, ¿no es cierto? Es recogida de intervenciones locales. Entonces son las personas en el establecimiento de salud, en esta interacción médico-usuario o personal de salud usuario o proveedor-usuario, que llegan a un acuerdo, que se dan cuenta de una necesidad y tratan de resolverla, y entonces es recogida gracias a Dios, gracias a la suerte, gracias a que habían personas que estaban recogiendo, preocupadas por el mismo tema, se recoge, digamos, esa iniciativa y se transforma en norma, en política, ¿no? Ese es un camino interesante porque sale del nivel local y recoge estrategias locales, pero además también, si le damos la vuelta, una vez que se convierte en norma, a la hora de que regresa al nivel local, también vemos cómo la implementación de esa norma cambia y a lo mejor tergiversa también las motivaciones y las necesidades iniciales que surgieron en el campo. Entonces ya no surge de la empatía o de la necesidad de acoger a las mujeres y de hacer el trabajo más amigable y de cumplir, digamos, las metas establecidas a nivel local por personas, individuos que se estaban relacionando, sino que viene desde arriba, desde el sector salud, en este caso, y entonces tienen que convertirse en indicadores, ¿no es cierto? O convertirse en cuotas que hay que cumplir, y cambia esa relación, ya no es una relación espontánea o más humana en ese sentido. Entonces esos cambios van a tener un impacto también en cómo se implementan y cómo cambia esa relación entre prestadores y usuarios. Otro tema que me parece importante y lo traigo a discusión es pensar que no solamente, o sea, las limitaciones que tiene el haberlo planteado como parto intercultural para el acceso a las mujeres en zonas urbanas, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno habla y tal vez voy a provocar un poco discusiones al respecto, cuando uno habla de políticas de atención con enfoque intercultural o adecuación o medicina con enfoque para la población indígena en particular, se está centrando en una población específica con características específicas, cuando no necesariamente es la única población que tiene que ser atendida o que tiene que ser incorporada y valorada con políticas o medidas especiales.
¿no? Entonces, y ahí pasamos a un ámbito mayor de discriminación y de desigualdad, digamos, que incluye no solamente la población indígena, sino principalmente las mujeres, y entramos a ver todo el tema de género también y cómo es que las mujeres en este caso están más vulnerables, ¿no? Y del tema de clase económica, ¿no es cierto? Porque en Lima podríamos encontrar también muchas mujeres que sufren violencia o que no están siendo atendidas con calidad, ¿no es cierto? Y son urbanas y no quieren un parto intercultural, solo quieren una buena atención de calidad, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar como los diferentes elementos desde una perspectiva más grande y no correr el riesgo tampoco de centrarnos en, bueno, la población indígena por ser indígena necesita políticas especiales. No necesita políticas especiales por ser indígena, necesita políticas especiales porque está en una situación alejada, porque tiene condiciones distintas, porque el servicio no ha logrado llegar hasta ellas para ofrecer una calidad igual, ¿no es cierto?, para toda la población. Bueno, ¿sí? Y dos puntos más para terminar. Uno tiene que ver con la medicalización del parto, ¿no? Y entonces yo estoy haciendo un estudio sobre la medicalización justamente y tratando de mirar cómo esta medicalización termina llevándonos a una violencia obstétrica. Parte de este mismo proceso de medicalización desemboca en lo que ahora llamamos violencia obstétrica. Y entonces mirábamos, y relacionado con este tema, me parecía importante vincular cómo el parto vertical es una técnica o una estrategia, ¿no es cierto?, un invento, un descubrimiento de una práctica tecnológica que se puede equiparar a la cesárea o se puede equiparar a otras técnicas dentro de la atención al parto, de distinto nivel, pero son prácticas, son instrumentos, son maneras de atender, ¿sí? Mientras que lo que no estamos mirando es cómo la relación otra vez entre las personas a la hora de atender el parto vertical tiene que haber también una atención cálida, una atención con calidad, una atención afectiva, no solamente tener la camilla, ¿no es cierto?, y ofrecerlo, sino hacer todo ese acompañamiento que tiene que ver con la calidad y la empatía entre las personas otra vez, ¿no? Entonces, las técnicas que utilizamos, ya sea en la medicina occidental como en la medicina tradicional, hay que diferenciar. Son técnicas para hacer un trabajo, pero que no pueden ser lo único en lo que nos centremos. Tenemos que centrarnos en este contexto de relación y en cómo ofrecemos esa técnica. Y lo que implican esas técnicas, una de las entrevistas que nosotros hacíamos era, bueno, las mujeres en el campo, en la ciudad, no quieren oír hablar del parto vertical, por ejemplo, nos comentaba un obstetra, porque dicen que eso está asociado a la población indígena, ¿no? O que ellas son urbanas, ellas no van a tener un parto vertical. Y eso nos traía a pensar en que toda la atención por parteras y toda la atención tradicional no es prerrogativa o únicamente se encuentra en población urbana y rural. Pues toda la población, en la población rural, ¿no es cierto? La población urbana también era atendida por parteras antes de que la medicina occidental y todos estos procesos de medicalización y nuevas técnicas como la anestesia, como la cesárea, como el forceps y todo esto empezara a aparecer, ¿no? Entonces, no es una diferenciación de urbano-rural, y yo creo que ahí cuando se hablaban las ponentes de la importancia de la formación de profesionales, es tratar de romper con esa formación jerárquica y esa formación en la cual se impone un conocimiento frente a otro, y volver a enfatizar que son técnicas nuevas que surgen para mejorar una atención, pero que no hacen, en sí mismas no son superiores o inferiores a otras, ¿no? O no nos ponen a las personas como en posiciones de superioridad o inferioridad. Y eso es bien importante en toda la formación que tiene que ver con, bueno, lo que encontramos es que en el sistema de salud y en general en varias de las carreras, por ejemplo en el derecho, la medicina, ¿no es cierto?, hay una formación muy jerárquica y que se mantiene todavía de
los médicos, luego están los obstetras, las enfermeras, hay una serie de categorías y que dentro del mismo sistema se asume, digamos, unas jerarquías que luego terminan llevándose hasta la usuaria, que es la última, el último nivel, ¿no es cierto?, en esa jerarquía, cuando en realidad están prestando un servicio y una atención que debería justamente estar al servicio. Cuando hablaban de la distinción que hacía María Elena entre funcionario y servidor público es clave, ¿no es cierto? Porque si uno se considera servidor público, tiene que servir. Y cada vez más la figura de funcionario o el error a funcionario público ya no tengo que servir a la usuaria, sino tengo que funcionar y cumplir metas, indicadores y hacer papeleo o a cumplir con formatos, ¿no es cierto? Entonces esa lógica me parece que también es importante resaltar, sobre todo pensando en la formación de nuevos profesionales en el campo. Y lo dejo ahí, hay muchísimo por qué pensar. Entonces, para finalizar los comentarios, tenemos a la doctora Ángela Broker. Ella es directora de la Casa Pacari y también es integrante del Comité de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria del Colegio Médico. Pues muchas noches, buenas noches mejor. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de poder estar aquí y poder hacer un comentario. Realmente contenta de escuchar tantas opiniones, tantas visiones. Me estaba acordando durante esta noche de esta pequeña historia cuando ponen a 5 o 6 ciegos a explicar qué es un elefante, ¿no? Así que uno toca la cola y dice es así, otro la oreja o la trompa. Entonces cada uno tiene su mirada, ¿no? Y es muy rico podernos juntar así y escuchar la mirada de cada uno, ¿no? De este gran tema que espero de que este encuentro no sea el único encuentro y en 20 años nos vemos otra vez, sino que realmente se organicen más de estos encuentros y pronto, porque creo que es un tema urgente. Muy contenta de escuchar pues un poco más de lo que tú, Carmen, nos contaste de la experiencia, porque como dicen es emblemática la experiencia de Churcampa y hemos escuchado muchas cosas de uno u otro lado. Me gustó mucho tu enfoque así de resaltar los logros y también todos los desaciertos y todo lo que hay por hacer, ¿no? Un buen ejemplo, y sabemos que existen otros ejemplos de estos en el país, ¿no? Entonces, poco a poco, como son así cosas que salen aisladamente, pero que poco a poco se van conociendo. Fue para mí muy rico escucharlos a los dos juntos, ¿no? Es decir, trabajar juntos, obstetra con partero. De hecho, cuando yo tuve la oportunidad en el Instituto de Medicina Tradicional hace 20 años a trabajar con parteras y viajar mucho por la ciudad, por el país, encontré ejemplos así, donde las obstetras estaban pues ahí en su centro de salud y que se daban perfectamente cuenta de que si no trabajaban con los parteros de la comunidad, pues no podían hacer absolutamente nada como profesionales de la salud. Lo hacían a escondidas, pero como nosotros veníamos del Ministerio de Salud, decían, wow, el Ministerio de Salud permite que podamos trabajar juntos. Entonces, bueno, 20 años atrás, y yo sé que antes también, y así en diferentes lugares se está dando porque es sentido común, ¿no? Pero claro, este sentido común no está presente en todos y pues la persecución de parteras y parteros cada vez más fuerte. Me acuerdo que en aquella ocasión escuché esto de que en una comunidad aymara, no sé si esto fue en Bolivia o en Puno, pero que justo habían así prohibido que las parteras atiendan y aumentó la mortalidad materna en este lugar. Y después de unos 2 o 3 años tuvieron que otra vez permitir que trabajaran las parteras. Pero eso pues era un ejemplo, era algo que sucedió hace 30 años. Todo lo que Gerardo nos compartió, yo creo que también súper interesante, y este
enfoque de los derechos, pues los derechos, obviamente los profesionales tienen derechos, ya también, todas las personas, pero los derechos de las parteras y los parteros sumamente importantes. Cuando trabajaba en el Ministerio de Salud, realmente para nosotros en aquel tiempo era muy claro de que, habían varias barreras. Está la barrera económica, que pues al hacerlo más gratuita la atención de salud, pues fue resuelto ahí más o menos por el año 2000. Pero los derechos, las barreras geográficas en nuestro país obviamente son muy fuertes. Y yo decía, bueno, pues helicópteros, pues, ¿no? Decía, obviamente, ¿por qué no vamos a tener helicópteros? Decía, incluso tantos que se caen a los abismos, ¿no? Dice, recogerlos con helicópteros, pero obviamente mujeres que tienen una hemorragia postparto, está bien de que existen pues cosas así para cargarlas de un lugar a otro, montaña abajo, montaña arriba, pero para eso están los helicópteros. Pero la barrera más importante es la cultural. Ya, y esto no se resuelve ni de una ni de otra manera, porque aunque pongas un helicóptero así, que la barrera geográfica la puedes así puentear, pues si no hay una obstetra o si no hay un partero ahí, quien lo dejan subir también, ¿no? Para que esta mujer sea salvada después de una hemorragia, entonces no van a subir, no la van a dejar subir a este pájaro volante ahí, ¿no? Porque tienen miedo, pues los miedos nos mueven muchísimo, ¿no? Los miedos de los profesionales a mí me impresionan. Yo soy profesional, yo soy médico. Yo sé cuánto miedo tienen los médicos. Uno, perder su profesión, perder de repente su licencia, perder ¿no? Lo que nos comentó Hans, te llamas, ¿no es cierto? ¿No? De que, pues, qué miedo de que me saquen de mi puesto, ¿no? Pero yo por delante le digo, pues la conciencia que yo tengo como médico, como obstetra, mi conciencia es la que me debe guiar, no el miedo a perder mi trabajo, ¿no? Después los estudios sobre las cesáreas de María Alba, otro tema grande, ¿no? Y han dicho muchas cosas muy buenas. Cierto, pues hay zonas en nuestro país donde falta cesáreas y otras donde hay demasiadas cesáreas. Gran tema, no quiero meterme más, pero sí, definitivamente es un tema que merece así todo una tarde así todos juntos nosotros como para, ¿no? Porque seguro cada uno tiene algo interesante para aportar. La implementación de este parto vertical, que Raquel muy claramente ese es su tema y lo presentó muy bien. Me vino a la mente cuando estaba escuchando tu presentación de que cuando nosotros empezamos a trabajar, pues estábamos hablando del parto vertical y lo que hacíamos nosotros era, esto era antes, estoy hablando de 96, 97, 98, y lo que hacíamos es que íbamos a los centros de salud o los hospitales y mujer que venía le preguntamos, ¿quieres que te atendemos el parto? Ya, pues, ¿no? Entonces ahí, entre las obstetras y las parteras, atendíamos los partos. Y entonces las obstetras me decían, wow, realmente sale más rápido, es más fácil. Pero tienen que ver para creer, como se dice, ¿no? Y tuvimos una experiencia extraordinaria en Ica, en el Hospital General de Ica, donde estábamos reunidos 100 personas, ¿te acuerdas, Chela? Parteras y personal de salud, y fuimos pues al centro obstétrico a ver si había una mujer ahí para ayudarle a dar a luz. Y había una chinchana así poderosa, fuerte ahí, que estaba en trabajo de parto, y sí, claro, ya fuimos de regreso y a la hora nos llaman del centro obstétrico y fuimos todos corriendo así, imagínense, 80 personas. Y al lado mío había una partera que me quedaba hasta la teta nada más, así chiquitita.
y las dos estábamos adelante y llegamos al centro obstétrico, había una mujer así echada ya en la camilla, ¿no? Obviamente en la horizontalidad, y la obstetra al lado dice no colabora. Y claro, estábamos con la fuerza, ¿no? Y nosotros, yo con la parte, bajamos, ya, la bajamos, ¿no? Y detrás de nosotros alguien estaba con la sillita esta, la media luna, se puso la señora encima, 80 personas alrededor, imaginan, nada de intimidad, privacidad. Había un señor que estaba con nosotros filmando todo, entonces él así mismo delante de la mujer, así filmando. La mujer estaba así con los ojos cerrados, así sobre la sillita, y en esto sale así un... y parió, pues, ¿no? Claro, verticalidad, pues, ¿no? Así simple. Después, unas 4 o 5 horas la fuimos a ver ahí donde estaba y le preguntamos cómo le fue. Y nos dijo, cuando ustedes me bajaron de ahí y sentí los pies sobre la tierra, me volvió el alma. Entonces, eso lo tiene que ver para creer, ¿ya? Y claro, no solamente es la verticalidad, sino es todo un tema así grande que, como ya le estaban comentando. Así que gracias por esta presentación también. Y sí, pues hay que hacer cosas de arriba como las normas, como hay que hacer cosas de abajo, ¿no? Y encontrarnos ahí. Traer cosas así como Raquel García trae así cosas de México y Canadá, me parece sumamente importante mirar a otros países también, ¿no? Ver cómo lo hacen ahí, cómo lo resuelven allá, porque esto es un problema mundial. Eso no solamente es un tema, una problemática peruana, y no solamente es una problemática amazónica o en la serranía o de Lima, es una problemática mundial. En todos los lugares hay una invisibilidad de las mujeres y sus necesidades, la maternidad, hay una invisibilidad de la obstetricia o de la partería, sea tradicional, milenario, o sea la obstetricia moderna, ¿ya? Es decir, hay definitivamente en nuestro sistema médico actual, siendo médica, hay que hacer una enorme crítica, ¿ya? El sistema biomédico lastimosamente es comercial por delante de todo, y en este momento el 80% de las enfermedades en el mundo son causadas por médicos y por nuestro sistema médico. Entonces, en este contexto también la partería, el parto, la obstetricia está inmerso en esto mismo. Entonces tenemos que hacer una autocrítica quienes somos parte del sistema médico. Muchas gracias. Gracias a las 3 comentaristas. Entonces ahora tenemos tiempo para 2 preguntas puntuales, por favor. Atrás. De verdad, para agradecer mucho a las comentaristas, gracias doctora Brocker por ese reconocimiento directo o indirecto a los que ejercen la partería en el Perú. Yo quisiera decir cosas muy puntuales porque sé que se están haciendo, pero creo que solamente para mencionar uno, retomando además los ejemplos que nos traía Raquel García de México y de Canadá, que a pesar de los avances que hay en la interculturalidad, al menos de que se reconozca como una necesidad, no se está incorporando a las parteras y a los parteros. No se está incorporando. Si se está haciendo es porque en el caso de Amazonas, que también vimos aquí, no hay otra persona que pueda ayudarle, en este caso al enfermero técnico, a pesar de que en el nivel de su establecimiento no se supone que es el nivel que debería atender parto, pero ahí sí se permite porque no hay la posibilidad de que se atienda de otro modo, por la distancia.
Pero si estuviera seguro en el centro de salud, no permitirían que atiendan a la partera, ni tampoco que se le pague a la partera, que es lo que se está haciendo con ayuda de la comunidad. Está en Bacorbamba trabajando Elsa con el señor Maximiliano, pero como ha dicho Raquel, en la norma no está, no se promueve, son iniciativas individuales. Entonces, yo creo que sí es un tema pendiente, si es que realmente se quiere hablar de interculturalidad de una manera más, digamos, integral y más crítica, y no solamente funcional en las metas, que ya hemos visto que puede haber nacido de un interés de ampliar la inclusión, pero al final lo que termina haciendo es generando errores, abusos y no reconocimiento de ciudadanía, que creo que eso es lo que todos estamos de acuerdo. Y respecto a lo que decía el doctor Carbone, bueno, lamentablemente nosotros no encontramos que la interculturalidad había trascendido la sala de partos en Chulcampa, en el centro de salud, sino más bien vimos una gran contradicción, incluso entre obstetras y el trato que le daban las enfermeras a las madres una vez que ya daban a luz, ¿no? Entonces es de hecho un camino a largo plazo, a mediano, a largo plazo, y bueno, estamos en esa ruta.